Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Tony Alcántara ha venido a explicarnos su experiencia integrando e implantando sistemas de gestión en una empresa multinacional de tamaño muy grande. Y en particular de cómo un sistema de gestión puede transformar el plan de seguridad de una compañía para lograr lo que todos queremos: salvar vidas y reducir accidentes. Y no solo para colgar, como dice él, el certificado en la pared del departamento de HS. Además, también nos compartirá su visión de cómo dar respuesta a los nuevos riesgos laborales y a situaciones tan complejas como las que hemos vivido en la pandemia. Lo dicho, hoy nos acompaña Tony Alcántara, técnico de PRL con más de 11 años trabajando en empresas de distribución, transporte y producción. Tony está especializado en implementar sistemas de gestión integrados y no integrados en base a los estándares ISO, que sirven de base a las empresas para buscar la mejora continua en todo lo relativo en las áreas de sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, Tony, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Obviamente. Vamos a empezar fuerte. Según tu opinión, ¿cuáles son los 5 retos clave en materia preventiva a los que se enfrenta actualmente una empresa que quiera certificarse o mantener un sistema de gestión ISO 45001? Bueno, en primer término tenemos que hablar de que para poder integrar un sistema ISO 45001 tienes que tener conocimiento y convicción por parte de la dirección. Esto es fundamental y que además ese convencimiento y convicción por parte de la dirección se traslade a toda la organización como un proyecto comunitario conjunto de toda la compañía. No sirve que un cliente me ha pedido o yo tengo la necesidad de, porque en la última charla que el director general ha hecho en alguna escuela de negocios dicen que este estándar está muy bien. Esto no sirve. Al final, si quieres hacer un sistema de gestión que realmente sea útil y eficaz para tu organización y que tenga sentido, tienes que integrarlo y tienes que integrarlo en todos los ámbitos, desde la alta dirección, los mandos medios y también el propio nivel de trabajadores y trabajadoras. Porque al final, si no lo haces, estarás creando papeles, estarás creando documentos que tampoco tienen mucho sentido, incluso procedimientos. El contexto que tenemos actualmente es un contexto cambiante, con nuevas realidades, es un contexto en el cual aparecen nuevos puestos de trabajo, desaparecen viejas formas de trabajar, aparecen nuevas modalidades de trabajo. Pues ahora ya no trabajamos solamente en la oficina, trabajamos en nuestra casa, trabajamos en nuestra casa del verano e incluso pues la propia maquinaria está cambiando. Yo vengo del sector de la logística, no es lo mismo ahora que a lo mejor hace 10, 11 años. Los perfiles tampoco son los mismos, hay modificaciones demográficas, pues lo que antes, el personal que te venía antes no es el mismo personal que te viene ahora. Y bueno, somos una sociedad diversa y tienes que adaptar el día a día de tu sistema de gestión a una realidad que es cambiante. Bueno, pues que a lo mejor un día te despiertas y te hacen un estado de alarma y te cierran todo el país y a partir de ahora, pues oye, tienes que adaptarte a una situación totalmente nueva. Por lo tanto, quizás el gran cambio es esta mejora continua, pero realmente aplicada en el día a día. En el día a día. Es diaria, ¿no? Esta actualización. Sí, efectivamente. Si partimos de la base que queremos crear un sistema que realmente sirva y que sea satisfactorio y útil para la organización. Entonces, a día de hoy no hay los trabajos de un proyecto a 10 años, o es muy raro de encontrar. Incluso los planes de trabajo de las empresas se reducen ahora con suerte a 1 año, ¿no? Al final lo que tú tienes que garantizar es que te estás constantemente formando, estás constantemente buscando en tu sector las realidades que hay para adaptarte. Primera, para ser competitivo. Segunda, para ser atractivo también. Porque los trabajadores y las trabajadoras, en el momento en que una empresa pues no es capaz de proveerte de, pues mira, si estás en una oficina, doble pantalla, si estás en un puesto de trabajo de logística, de maquinaria cómoda y segura, pues es posible, o de producción, exactamente igual, maquinaria que esté en cumplimiento con el Real Decreto 1215, si no es capaz de garantizar eso, no eres atractivo, no traes talento y por consiguiente no tendrás el mejor capital humano que necesita tu organización. Muy bien. Y respecto a lo que comentas, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estos retos desde la publicación de la ISO?
45001 en 2018, porque ya estamos en 2022, encaramos 2023, una pandemia por medio que has comentado que lo cambió todo, ¿no? Realmente, a nivel de retos, ¿cuáles para ti han sido los más distintos respecto a esta norma que se actualizó hace poco tiempo? Bueno, yo creo que el principal cambio y beneficio es sobre todo de la colección de normas ISO bajo la nueva versión, en el cual se hace un análisis mucho más integrado en la propia compañía de los riesgos específicos, no solamente riesgos entendidos pues, como los riesgos laborales, sino el propio riesgo del contexto, del entorno, el análisis de los stakeholders. Hay una serie de cambios normativos en el apartado de contexto, tanto interno como externo, que hacen que la norma te obligue como técnico de seguridad y salud, en mi caso como gerente, como manager de seguridad y salud, conocer tu organización muy bien. Eso por un lado. Pero por el otro hay algo muy importante. Y es que ISO emana directamente de la gerencia, de la dirección de la compañía. La legitimidad del técnico de prevención deriva directamente tiene que derivar directamente de la persona o del conjunto de personas que más mandan en esa empresa. Y ese es uno de los principales cambios que yo observo en ISO. Que la dirección ya no es que sea partícipe, es que es la responsable última y única de que el sistema funcione. Nosotros, como supongo lo hará todo el mundo, iniciamos todas las auditorías y las acabamos, igual que iniciamos tanto internas como externas, igual que iniciamos pues, nuestros quarterly review y todo, con la dirección de la empresa en todas y cada una de los meetings, tanto abriendo como cerrando. ¿Por qué? Porque al final son los que tienen que aportar su visión desde un punto de vista de seguridad y salud, también de medio ambiente, en mi caso, y de calidad, pero tienen que aportar su visión acerca de cómo evoluciona y cómo es la empresa. Y eso tiene que coincidir con todo lo que tú has creado, implementado e incluso también con todo lo que has redactado. Y con lo que traqueas a diario. Efectivamente, con lo que traqueas a diario. Al final, resulta interesante la nueva versión de ISO, te obligan a hacer un DAFO desde el punto de vista en mi caso, yo obligo a hacerles un DAFO a los directores desde el punto de vista de seguridad y salud. Esto, bueno, pues al final ese DAFO, que es su impresión, se combina perfectamente con mi impresión de la realidad y el conocimiento de la organización que todos tenemos, y eso tiene una serie de medidas, acciones, implementación y un día a día que hace que estés enfocado a la mejora continua desde una perspectiva que es diferente en una empresa, que al final el objetivo real de una empresa es facturar, tener buen beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese objetivo va acompañado de muchas otras cosas y ahí es donde nosotros entramos. Muy bien. Nos hablabas de lo que sería el análisis de riesgos interno y externo, ¿no? La famosa matriz de riesgos, que es una de las piedras angulares de cualquier sistema de gestión ISO 45001. ¿Puedes decirnos, en vuestro caso, cuál fue el punto de partida para empezar a realizar y a trabajar esa matriz de riesgos? Nosotros tenemos efectivamente nuestras matrices de riesgos y al final hicimos un ejercicio de análisis de cuáles son los stakeholders con los que nosotros trabajamos. Yo pues soy licenciado en políticas y una de las cosas que me gusta es la teoría de Nash. Teoría de juegos, efectivamente, el dilema del prisionero. Pues nosotros hicimos una adaptación de este dilema del prisionero para analizar todos y cada uno de nuestros stakeholders y posicionarlos dentro del tablero. Efectuamos un análisis de sus necesidades más básicas, estaríamos en el materialismo, de sus necesidades más básicas y así como las expectativas. Una vez ya tienes cubiertas las necesidades, ¿qué expectativas tienes tú respecto a la empresa? Y dividimos entre diferentes stakeholders internos y stakeholders externos. A partir de ahí se hace un análisis de pues, tus riesgos derivados pues, con la sociedad, con tus clientes, con tus trabajadores, incluso con la competencia. Me decían, no, la competencia porque la incorporamos. Bueno, ese benchmark puede ser interesante, ver cómo gestionan aspectos de seguridad, ¿no? Efectivamente, ver cómo ellos afrontan la estrategia de certificación, ver cómo ellos afrontan su día a día en sistemas de gestión. Correcto. Al final la competencia es sana para mejorar. Y hay hay empresas que están haciendo cosas muy interesantes y con los que, a pesar de ser la competencia, yo creo que es muy interesante poderte relacionar. Esto por un lado. Y también, efectivamente, pues el conocimiento de la propia organización por parte de la dirección, el famoso mapa de procesos. En nuestro caso, como somos una empresa que es un conjunto de muchas empresas, nuestro mapa de proceso, podemos decir que es un tanto diferente y parece como un poco innovador en el sentido de que nuestro mapa de proceso se basa en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa totalmente descentralizada y cómo cada una de las partes del proceso afectan a cada una de las empresas desde una óptica de seguridad y salud y medio ambiente, pero de una forma totalmente independiente.
Entonces podríamos decir que se trata como un ecosistema, ¿no? Así, atomizado pero relacionado. Es un ecosistema totalmente atomizado pero muy relacionado. Y que al final, lo interesante de un sistema de gestión es que puedes tener empresas que son, diríamos, totalmente diferentes o no parecidas, pero que pueden funcionar bajo un mismo sistema si ese sistema sabe adaptarse correctamente a la realidad de esa compañía. Al final, un sistema de gestión no es un señor o una señora que te viene con un libro y te dice hay que hacer esto. Con estos procesos. Con estos procesos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. A ver, tiene un sentido si tú lo que quieres es, volvemos a dejar el origen, poner el papel en tu despacho. Si lo quieres hacer así, correcto, no hay problema y puedes encontrar una certificadora que eso te lo acepte. La cuestión es, tú tienes una empresa, tienes una realidad, tienes una serie de riesgos, tienes una serie de consecuencias de no controlar esos riesgos y tienes una realidad tanto externa como interna. Y a partir de aquí tienes que ser capaz de desarrollar tu estrategia. Nosotros tenemos compañías logísticas en Barcelona y Madrid que tienen unas realidades y luego tenemos centros especiales de empleo, por ejemplo, en Zaragoza, que tienen unas realidades totalmente diferentes. Claro, o la realidad de los almacenes que me comentabas, o de las tiendas, ¿no? Efectivamente, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo gestionar en un entorno rural, como puede ser en La Rioja, que tenemos una muy buena empresa, a un entorno puramente urbano, como puede ser Madrid, en el cual el cosmos, por así decirlo, que te rodea es totalmente diferente. Tienes que ser capaz de saber cómo dirigirte a cada una de las empresas para ser exitoso. Claro, y entonces comentabas que tenéis varias matrices de riesgos, ¿no? Atomizadas y conectadas entre ellas, que comparten una visión propia, ¿no? Es decir, un análisis propio de lo que les afecta interna y externamente, pero que siempre con una visión de compañía que la acompaña transversal, ¿no? Efectivamente. Nosotros, uno de los éxitos es saberte acompañar también de una certificadora de prestigio y que también te ayude. Nosotros optamos por ejemplo, en mi caso, por generar un multisite de ISO 45000 y de ISO 14000 y al final eso lo que nos ha ayudado es a poder gestionar las diferencias de una forma bastante similar. Muy bien. Y creo que si eres capaz de gestionar la diferencia en tu organización, en un sistema como es un sistema de prevención de riesgos laborales, que no nos engañemos, suele ser un marciano dentro de lo que es la realidad de la empresa, pienso que es siempre exitoso. Saber adaptar tu mensaje al interlocutor en función de lo que él necesita, espera y de dónde está. Correcto. Y en el caso de vuestra realidad, ¿no? Que ya nos has comentado que era global, que está atomizada, pero que es un ecosistema integrado con varios stakeholders, colaboradores, trabajadores autónomos, subcontratados, trabajadores propios, en realidades productivas y operativas distintas, almacenes, centros logísticos, tiendas. También comentabas, ¿no? Toda esta parte de asesoramiento y expertise del servicio de prevención ajeno y propio, integrándote también en el día a día la definición del programa de seguridad y salud con la dirección. Entonces, con todo este mapa de stakeholders con el que te tienes que manejar, ¿cómo definirías qué es tu día a día? Es decir, ¿cómo manejar la colaboración y la influencia con todos ellos? ¿No? El día a día. Desde tu perspectiva de responsable de HS, porque claro, tienes que gestionar las expectativas de todo, pero tú tienes un propio objetivo de departamento, ¿no? ¿Cómo haces para gestionarte con todos ellos? El objetivo de mi área es que todo el mundo vuelva a su casa, vuelva contento y vuelva bien. Y al día siguiente sigan en su puesto de trabajo y que el trabajo no solamente no sea un problema, sino que podamos decir, bueno, pues que es bueno, pues operativo, correcto, es un buen logro productivo. Y efectivamente, ¿no? Nadie quiere trabajar en una empresa que puedes perder una mano trabajando. Por supuesto que no. Bueno, pues es la realidad de muchos sitios de nuestro país. Entonces, mi día a día no deja de ser una negociación continuada, hasta conmigo mismo, de cómo se tienen que hacer las cosas para que sean éxitos, adaptándote, como te he dicho, al contexto y a la realidad. No es lo mismo hablar con una empresa que es puramente distribuidora que una empresa que tiene producción y distribución. No es lo mismo hablar con una empresa que tiene clientes finales, grandes cuentas, muy distribuidas por todo el estado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Banzer, ¿no? Que tiene clientes en todo el estado, desde un pequeño restaurante a una gran multinacional de limpieza. O como hablar con un distribuidor de EPIs, como en Zaragoza, que es una pequeña empresa que tiene el día a día y su cliente cercano. No es lo mismo hablar con esa gerencia que hablar con la otra. Entonces, lo que hay que ver y hay que analizar es qué es lo que espera esa gerencia de ti, ya no tanto de ti, sino de tu propio departamento y de tu área,
y cómo tú puedes implementar lo que tú esperas de ellos también en su compañía, adaptándote a sus tiempos y a su realidad. Porque eso también es importante. No en todos los sitios las cosas van igual de rápido y no en todos los sitios las cosas funcionan exactamente igual. Por eso es importante, y volvemos atrás, a nuestra matriz de riesgos y a nuestra situación. Tú tienes que saber priorizar en cada momento y en cada sociedad o en cada empresa qué es lo que necesita para poder empezar. Yo vengo de varios entornos profesionales. Anteriormente había estado en una empresa pues, muy jerarquizada, centralizada y una única marca. A día de hoy trabajo en una empresa que uno de sus activos es el crecimiento mediante la compra y adquisición de empresas. Claro, nosotros compramos empresas y yo encuentro sistemas o realidades totalmente diferentes a las que yo conozco, con gerentes que no conozco de nada y con los que tengo que empezar a trabajar. Cómo ganarte la confianza de esa gerencia y cómo poder llevar tu proyecto a buen puerto, pues es también un poco la habilidad personal que tengas de saber hacerle entender a esa pyme grande de que lo que estás vendiendo es algo muy positivo para su futuro. Claro, entonces entiendo que para ti hay como habilidades o skills que el responsable o el manager de EHS o de seguridad y salud en el trabajo y sostenibilidad debería dominar, ¿no? Colaboración, negociación, has hablado de comunicación, influencia, también he sabido entender. Efectivamente, cada empresa es un mundo y cada realidad es diferente. Seguramente, si yo me fuera a otro sector, las necesidades y las formas serían totalmente diferentes. Yo, en el sector que tengo experiencia y bajo mi punto de vista, creo que un técnico de prevención tiene que hacerse ver como una persona que es capaz de solventar los problemas. No, porque al final te dicen esto el de PRL, de seguridad y ya, problema. No, tienes que verte como una persona que es capaz de solventar los problemas y eres capaz de adaptar tu mensaje y adaptarte también a las necesidades de esa empresa. Nosotros entramos en los centros de trabajo, como hemos hablado del servicio de prevención ajeno y claro, si todo lo querríamos pues limpio, inmáculo y con las esquinas redondeadas. A veces eso no puede ser. Entonces tienes que coger y decir, bueno, pues este es el árbol de decisiones, esta es la prioridad que tenemos que seguir. Tengo marcadas unas claras líneas rojas y a partir de aquí, ¿cuáles son tus timings como gerente para poder colaborar conmigo? Y ahí también, como técnico de prevención, yo creo, y esto es súper importante, que no es llegar, dejar la evaluación de riesgos y decirle cuando lo tengas hecho me llamas, sino ser tú quien busca proveedores, ser tú quien se mueve para conseguir las mejores opciones, intentar ser innovador y buscar cosas que mejoren la productividad combinando la prevención. Proactividad, ser proactivo, ser empático, entender también al otro. Yo siempre les digo a los gerentes, yo si fuera más inteligente me hubiera hecho millonario, pero soy técnico de prevención. Entonces, sobre todo también intentar ser un poco humilde, que esto es complicado, sobre todo cuando le dices a alguien lo que tiene que hacer, intentar ser un poco humilde cuando tú le estás diciendo a una gerencia, oye, aquí tienes un problema. Y hacerle entender de que ese problema que él a lo mejor no conoce, él o ella a lo mejor no conoce, no es culpa de nadie. ¿Vale? Bueno, sucede. Esto es una situación y entonces a partir de aquí vamos a intentar solventarlo. Yo, como te he dicho, nosotros compramos empresas. Yo nunca, incluso cuando me he cambiado de puesto de trabajo, nunca he dicho, es que lo anterior, mira, yo cojo lo que hay y lo que puedo, me lo quedo y lo uso y aparte he encontrado gente e ideas magníficas. Pero a partir de ahora vamos a ir un poquito más para allá y tú vas a ser partícipe de ello. No en esta empresa, pero en otra empresa me pasó con una calificación de contraincendios de Preven en el cual pues, la gerencia no quería instalar una serie de rociadores y no quería hacer una serie de instalaciones y al final se debió entender de que efectivamente no solamente era necesario por ley, sino que a más era, algo... El impacto que tendría, era algo necesario para su propia supervivencia como empresa, porque al final una gran multinacional no va a poner nada en tu almacén si tú no cumples con una serie de requisitos, ¿no? No era una empresa que trabajara directamente. Hicieron la inversión, se gastaron una burrada de dinero, lo hicieron muy bien. Y en el benchmark o en la marca de la empresa, una vez finalizaron, era que ellos tenían sistemas de seguridad y salud y rociadores y control de humos calificados y auditados por CPREVEN, que es la mejor asociación posible en cuanto a sistemas de contraincendio. Es decir, de algo que aparentemente era una imposición por parte de un cliente, hicieron una virtud. Y gracias a esa virtud consiguieron nuevos clientes y muy grandes que entonces empezaron a ver que no iban a tener problemas por trabajar en sus almacenes. También tenemos una parte, y esto tenemos que saber trasladar desde las gerencias de los sistemas de seguridad y salud, que nosotros tenemos una responsabilidad, efectivamente, con nuestros trabajadores y con nuestros stakeholders más directos, pero también
somos responsables de la imagen. La reputación. De la reputación, tanto nuestra como de nuestros clientes. Y eso, la seguridad y salud, juega un papel fundamental, igual que la sostenibilidad, igual que cumplimiento de todos los procesos y requisitos legales que tenga una empresa. Al hilo de esto que comentabas, ¿no? Podríamos entender que la empatía, la colaboración, la resolución de conflictos, la proactividad, ya he dicho, la negociación. Quería comentar la capacidad de influencia, la comunicación. Son habilidades que un técnico de prevención, si las domina, pues le facilitan mucho su día a día y su trabajo, como nos has comentado, ¿no? Pero para desencallar otra fase más, ¿no? Una vuelta de tuerca más de los programas de seguridad, es decir, ¿cómo harías o cómo consigues que haya una participación real de los trabajadores, de todos los estados? Porque antes hablabas de cómo debe estar involucrada la dirección, pero realmente que haya una participación real. Pues mira, primero tienes que tener un conocimiento técnico, que eso es fundamental. Y si no lo tienes, como mínimo saber dónde buscarlo. A partir de ahí, a día de hoy tenemos la suerte, entre comillas, después de una pandemia, en la cual las herramientas digitales se han multiplicado y se han disparado las posibilidades de uso. Tenemos plataformas de trabajo y de coordinación. En este caso estamos en ZEMA, es una plataforma de comunicación y coordinación con contratistas. Hay otro tipo de herramientas que nos permiten, pongo un ejemplo, un Office 365, tú pones un código QR en cualquier parte de tu oficina y si tienes una duda, consulta, puedes poner vídeos, puedes poner cómics, puedes hacer lo que quieras. Nosotros ahora estamos trabajando con un software que nos permite tener como una especie de, como una especie de espacio virtual, en el cual, como un cloud, en el cual podemos poner todo el material que queramos y si el trabajador aprieta ese código QR, pues le llega un pop-up. O sea, hay muchas fórmulas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la idea del Near Miss. Vale. Entonces, el Near Miss lo gestionamos por parte de lo que serían los trabajadores designados que tenemos en cada una de las empresas, pero también los trabajadores nos pueden enviar comunicaciones si así quieren, tienen códigos QR y no hace falta que tengan el software, simplemente a día de hoy con un móvil Android o Apple, tú te conectas con tu cámara, te aparece un cuestionario y me dices directamente qué es lo que, como seguridad bajo salud, tu punto de vista, qué es lo que requieres. Tenemos la obligación, podríamos decir que tenemos la obligación legal, pero también la obligación moral de escuchar. Claro. Más que nada porque yo siempre les digo lo mismo, yo sé analizar los riesgos, pero no tengo ni idea de tu trabajo. Claro, yo el día a día. Yo no soy mozo almacén, yo no soy técnico, yo no soy, efectivamente. Entonces, nosotros tenemos implementado, y es un requisito que me parece muy acertado por parte de nuestra central de Europa, de como mínimo mensualmente tener una reunión de seguridad y salud con todos los trabajadores en todos los almacenes y a más digitalizarla y reportarla mediante una aplicación. En esas reuniones salen cosas interesantes. Porque además tiene que ser, y es lo que se les explica a los responsables de estas reuniones, no tiene que ser una reunión de yo te explico. Pues entonces, el diálogo no es diálogo, es una comunicación, pero unidireccional. No, yo no soy un experto en comunicación, pero para que haya comunicación tiene que haber para uno y para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que considero importante? Que sea un espacio libre en el cual un trabajador o una trabajadora puede decir, oye, tengo este problema, tengo esta necesidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en la empresa en la que estoy hoy, un trabajador me hablaba de las ubicaciones B. Y yo, no, con las ubicaciones B se me puede caer un palo. Digo, ¿qué es la ubicación B? Bueno, pues vamos abajo, vamos al almacén, me lo enseñas y me lo explicas y con un móvil y al final la ubicación B era que pues tenía que entrar dentro de una estantería, o sea, dentro de una estantería a nivel de suelo y coger una caja, pero claro, el siguiente nivel de pales pues no tenía protección. Y la ubicación B era simplemente poner una serie de rejas de metal, que son de Mecalux en este caso, porque las son de Mecalux, pero las puedes encontrar en Ikema, las puedes encontrar en cualquier lado. Y era cubrir el almacén con eso. Y cuando se le explicó a la dirección de operación, dije, no sé si esto tiene mucho sentido. Claro. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Y bueno, ¿y tú intentaste preguntar? Seguramente sí, pero... Bueno, se tiene que dar también la situación. Tiene que existir el canal. A lo mejor tienen que haber varios momentos. Comentabas antes que no todas las empresas están en el mismo momento de maduración o de cultura preventiva. Quizás en unos meses antes pues a nadie se le acudió hacer la propuesta, a pesar que a lo mejor había otros canales, ¿no? Efectivamente. Entonces, si existe una reunión mensual como la que comentabas, pues en la que involucras a todos los trabajadores y sabes que es recurrente, pues a lo mejor puede ayudar, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, un sistema de gestión es muy interesante.
ISO 45, uno de los aspectos que da más el énfasis y los auditores, sobre todo la certificadora que tengo yo, pone más el foco en la comunicación. La comunicación es clave. Que tú tengas canales para poder reportar y que te reporten es clave. Por lo que te he dicho, o sea, nosotros somos técnicos, nosotros no sabemos cómo se gestiona un pedido o no sabemos cómo se repara una máquina dosificadora de, bueno, a lo mejor alguien que sí, pero en mi caso, pues yo, bueno, estoy familiarizado con el día a día. Nosotros sabemos analizar los riesgos y los problemas y buscar soluciones. Ellos tienen que ser partícipes de este sistema de gestión. Y ahí está uno de los puntos que más énfasis, por ejemplo, a mí me hicieron en la primera certificación de ISO 45, el auditor que teníamos, Eduard, muy acertadamente me dijo, dice, tienes las reuniones, tienes formas de comunicarte, pero tienes que ponerle mucho más foco. Muy bien. Y nos has comentado el tema de las reuniones. ¿Otros ejemplos? Pues, que puedan ayudar a otros prevencionistas que estén viendo o escuchando esta entrevista. Cuando te viene, por ejemplo, un proveedor, un contratista a realizar un trabajo. Existen diferentes momentos y diferentes etapas que yo creo que a nivel preventivo se tienen que tener en cuenta. Primero, el intercambio documental. Estamos en ZMAP, podríamos estar en otra plataforma, pero bueno, lo comentamos. Es importante de que tengamos claro que para cada situación que nosotros nos enfrentamos y que tenemos en nuestro día a día, pues no es lo mismo un señor o una señora que te viene a regar las plantas que una persona que te viene a montar unas líneas eléctricas a 15 metros de altura. Entonces, que seamos capaces de tener un intercambio documental fluido, adecuado, correcto y circunscrito a los riesgos que hay en esa actividad. Pero no solamente intercambio de papel o intercambio de cromos. Creo que es importante tener un buen flujo de comunicación al recibir a ese proveedor. Es decir, perfecto, tú me has dicho que como proveedor tú sabes montar una instalación eléctrica, tú tienes la titulación para subirte arriba y hacer las 1000 y una con tus compañeros, pero ahora quiero ver contigo in situ, dentro de la instalación, cómo, cuándo y dónde y por qué y a través de vas a hacer ese trabajo. Volvemos otra vez a la parte de comunicación. Es una comunicación externa con un proveedor y creo que es fundamental para evitar problemas. Al final, los proveedores, por ejemplo, son gente o son trabajadores que no conocen tu instalación y no conocen tu operativa. No saben si pueden ponerse en un pasillo o pueden ponerse en otro. También con tus trabajadores tienes que ser capaz, cuando vas a hacer una instalación determinada, por ejemplo, cambiar las luces de todo un almacén. Oye, mira, van a venir estos trabajadores, van a venir estos días, explicarles el por qué van a venir. Pues sí, eficiencia energética, vamos a mejorar la luz, bla, 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 pero más a más, ojo, porque mientras estas personas estén trabajando va a haber cargas suspendidas, va a haber material esenizado, esta gente va a estar trabajando con plataformas elevadoras. Si vosotros veis que esta gente no va con sus EPIs, con sus chalecos, con sus cascos, que no están las dos personas en la zona operativa, que hacen corte y soldadura en una zona no autorizada, por favor indicarlo. También tienes que saber comunicar a tu gente, a tus trabajadores y tus trabajadoras, cómo tienen que reportarte un incidente externo. Hace poco se quemó una catedral en París. Sí. Seguramente por un trabajo en caliente, no lo sabremos. Pero el cigarrito o el corte y soldadura, voy a cortar este trozo de metal. Me juego el cuello, que es el origen de buena parte de los incendios que tenemos en naves industriales. Si tienes una buena coordinación, una buena comunicación, en la cual tienes una persona capacitada, pero que también le has dejado claro que esa capacitación que teóricamente te ha mostrado, tú se la vas a exigir, reducimos riesgos y reducimos problemas. El riesgo cero no existe. No existe, es imposible. Y seguramente los accidentes pasan en empresas que está todo muy controlado. Pero como técnico tienes que ser capaz de implicar a todas las partes para que sepan controlar a esos perfiles. Muy bien. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Porque últimamente no paramos de escuchar en los medios problemáticas o tendencias globales como la guerra de Ucrania, la crisis climática, la crisis de materias primas, la dependencia energética, la inflación. ¿Cómo crees que todos estos fenómenos pueden afectar a la gestión diaria de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones? Pues afecta de forma muy diversa y afecta de una forma muy directa. En la propia actividad de la empresa, nosotros distribuimos EPIs
el hecho de que hayamos tenido problemas de suministro todos los sectores, crisis de materiales, incremento de costes de fletes, incrementan el coste de los EPIs seguramente, y no todas las empresas están dispuestas a pagar, o no todos los empresarios a lo mejor están dispuestos a pagar unas determinadas cantidades, bien porque no pueden, seguramente, bueno, porque les puede suponer un problema. Ahí puede que haya un desgaste, por ejemplo, en el tipo de equipos de protección individual que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen. Respecto, por ejemplo, al incremento de los precios de la gasolina. Estamos viendo cómo se está incrementando cada día más el coste de tener un vehículo. El otro día estaba viendo yo la televisión y me sorprendió la cantidad de ITVs caducadas que hay. Claro, tú no puedes controlar en el accidente in itinere, que es uno de los accidentes, diremos más comunes, pero que menos control como organización puedes tener, pues tú no puedes controlar si un trabajador en su vehículo propio personal ha hecho la inspección técnica de vehículo o se hace un mantenimiento adecuado. Claro, al final, cuando te tienes que gastar, no sé, 100, 200, 300 euros en gasolina, pues la bola tiene que salir ese excedente. Eso es un problema. A mí me parecen bastante acertadas determinadas políticas de teletrabajo que, consensuada con prevención y con recursos humanos, las direcciones de nuestras empresas han hecho. Oye, mira, la situación es compleja, vamos a hacer una serie de cosas. Esto es una de las empresas de mi grupo, ¿no? Vamos a dar un día más de teletrabajo, consensuado también con la parte de los comités. Y aparte, las personas que no puedan hacer teletrabajo, pues la dirección en algunos casos ha dicho, oye, pues esto se compensa. Con eso también reduces el riesgo de, bueno, pues no hago las inspecciones de mis vehículos, no hago mis controles. Bueno, la crisis de los costes energéticos. Al final, las empresas, cuando multiplicas por 3 tu factura eléctrica, claro, el dinero sale de algún lado y en algún sitio tienes que recortar. Yo, pues tengo suerte, ni durante la pandemia, ni durante este proyecto me ha pasado que alguien me dijera, oye, que tenemos que recortar. Más bien todo lo contrario, me he encontrado con todo lo contrario. Oye, sí, porque han surgido también riesgos que existían pero que se han incrementado, ¿no? Como el hecho de las olas de calor, ¿no? Por ejemplo, esto por ejemplo, en logística tiene un impacto muy directo. Nosotros ahora mismo, este verano, hemos tenido una serie de olas de calor. Claro, te pones un almacén en unas temperaturas que son complejas, entonces tienes que modificar tus procesos. Hay compañías que han modificado sus horarios. Estamos mirando cómo climatizar instalaciones de 10.000 metros cuadrados. Claro, tiene un coste, más a más esa climatización va acompañada de una inversión que resulta que más a más tiene un consumo eléctrico. ¿Cómo unes todo esto? Es complejo. A nivel de oficinas también. Las olas de calor, pues quieras que no, hacen que tú tengas que disparar el consumo de electricidad para poder dar soporte. Sí que es cierto que, bueno, que la nueva regulación del gobierno estableció unas temperaturas máximas, unas temperaturas mínimas, y más o menos si tienes volvemos otra vez, un sistema mantenido y correctamente diseñado, pues lo puedes ir más o menos capeando. Pero claro, es un problema. Luego, la nueva ley, por ejemplo, relacionado con el tema de sostenibilidad, el problema que tenemos con el plástico. Las nuevas leyes de plástico requieren una serie de responsabilidades, una serie de requisitos legales y financieros, también el tema de impuestos que las empresas tienen que hacer frente. ¿Cómo hacer frente a todo este mundo cambiante con algo tan simple como el packaging de una EPI? Pues claro, a las empresas se les genera una serie de retos, ¿no? Dicen, no, es cambiar la bolsa. Bueno, es que la bolsa sirve para preservar ese EPI. ¿Cómo garantizas ahora que el nuevo embalaje garantiza que ese EPI te va a llegar en buen estado? Bueno, pues es parte... Sí, es parte de los retos a los que os enfrentáis, ¿no? Día a día. Y en este sentido quería también apuntar cómo las empresas que estáis certificadas en ISO 45001, cómo os ayuda el tema de la homologación de proveedores y las políticas de compra. Claro. En nuestro caso tenemos, diríamos, 2 tipos de proveedores, ¿no? Lo que son los proveedores de producto y los proveedores de servicio. Los proveedores de producto, pues los departamentos de compra se dedican, y sobre todo cuando perteneces a una empresa multinacional, nosotros tenemos una oficina en Shanghai cuya única finalidad, digamos única, imagínate, controla todos nuestros productores en China, si tienen algo en Pakistán o en la India, ¿no? Ahora a lo mejor te digo un país y hostia, me he equivocado, ¿no? Pero quiero decir, ellos controlan el día a día de esas fábricas para garantizar que no tengas problemas, para garantizar de que tengas las certificaciones, para servir de enlace también a las auditorías que muchos de los clientes de Banzer hacen en esas empresas. Sí, la propia auditoría de producto, ¿no? Por ejemplo, o sea,
Nosotros tenemos clientes en determinados países que quieren visitar directamente esos proveedores. Y efectivamente tienen todo el derecho y es más, considero que tienen la obligación. Por parte de compras, este sería el control que ellos efectúan y ya te digo, nosotros en Shanghái tenemos una oficina de esos 60 personas cuya función es controlar a todo ese magma universo de proveedores que hay. Es un muy buen trabajo y yo considero que es una de las grandes ventajas de trabajar en una empresa y colaborar o comprar en una empresa de nuestro tamaño y de nuestras características. Al final, volvemos otra vez a la reputación. No te la vas a jugar por un pequeño margen más, ¿no? Y a nivel de proveedores de servicios. Y a nivel de proveedores de servicios, cuando tú tienes un proveedor de servicio en el cual le encargas un trabajo, vamos a pensar en un trabajo de alto riesgo, como se hace una instalación en altura de unas líneas de iluminación en un almacén. Simplemente el hecho de que sean capaces de gestionarte documentalmente la formación, la información, los procesos de trabajo de esos trabajadores en tu centro a través de plataformas o intercambios documentales de correo, o que sepan de entrada qué es lo que tú le estás pidiendo, ya te da una buena señal de lo que ese proveedor, por así decirlo, es capaz de hacer. ISO 45, una de las cosas que te pide, igual que la ISO 14 y creo que la ISO 9001, es que hagas un control y un análisis de esos proveedores. Un análisis de, por así decirlo, del desempeño. Sí, ¿no? Como una recalificación. Efectivamente. Hay muchas fórmulas para hacerlo. Hay programas, hay gente que nos generamos nuestros propios bases de datos. Cada uno puede hacerlo a su manera. Pero lo bueno es de que año a año te exige poder revisarlo. Yo aquí pues tuve una formación muy interesante con una consultora, que Kaleiva, en la cual nos explicó lo importante que es tener en cuenta, conocer y saber cuáles son los proveedores que te llegan. En el momento en el que te viene un proveedor a instalar unas líneas, te he dicho, ¿no? Las líneas eléctricas, y te dice que eso de la formación en altura, que es, pues... Ya se ponen los pelos de punta. Claro, ya me has explicado, pero a lo mejor no creo que sea el mejor proveedor. Y a nivel preventivo también estás evitándole un problema a la empresa. Porque si alguien no es conocedor de sus propias realidades legales, ¿cómo va a ser conocedor de las garantías y calidad de servicio que te tiene que dar? Correcto. Bueno, hablando de tendencias, ¿no? Que últimamente hemos hablado de crisis climática, dependencia energética, pero el interés por la sostenibilidad, digamos, a nivel organizativo, está ganando cada día peso, ¿no? También la operativa, ¿no? Nos estabas comentando cómo producir de forma más sostenible. Incluso nos has puesto el ejemplo de los packagings de los EPIs, ¿no? Y la nueva ley de envases. ¿Cómo crees que va a integrarse la prevención de riesgos laborales en esta agenda de sostenibilidad? Bueno, es complejo. Aparte, lo importante de lo que son los profesionales que gestionamos sistemas de gestión, de prevención y también gestionamos sistemas de medio ambiente, es que seamos crear una sistemática de trabajo que recoja las necesidades de los clientes y también de las empresas. Es importante tener muy en cuenta, por ejemplo, a nivel de producto químico, para limpieza, pues la importancia de los concentrados. Es importante también tener en cuenta lo que hablábamos del packaging, las instrucciones, el tipo de producto químico, porque ahora, pues claro, queremos tener todo muy limpio, ¿no? Pero claro, queremos tenerlo todo muy limpio, pero que el producto con el que limpiamos sea sostenible y que no genere un problema para el medio ambiente. Y claro, no sé si lo sabes, ¿no? Pero ese producto químico, su función es eliminar bacterias, eliminar todo tipo de suciedad y problemas que se puedan haber. Los departamentos de producto tienen que ser capaces de entender las necesidades del cliente y tienen que ser capaces de entender también las realidades preventivas del uso de ese producto, cómo combinar una PCC o cómo combinar por ejemplo, un plan de higiene, ¿no? Cómo combinar un plan de higiene en la realidad del día a día de una empresa de limpieza en una cocina y que a más sea sostenible y que a más esté correctamente integrado con el sistema de seguridad alimentaria y que sobre todo cumpla con los objetivos y que la empresa que te lo trae sea sostenible y sea capaz de reducir tu huella de carbono mediante un estudio de transporte, como por ejemplo pues, nosotros hemos hecho. Coger y decirle, mira, estos son tus envíos, ¿qué te parece si los organizamos de esta forma en vez de esta otra? ¿Qué te parece si agrupamos de esta forma en vez de esta otra? Si aprovechamos los tránsitos. Todo este día a día, que al final es un Big Data, por ejemplo,
Si no eres una gran empresa o si no eres una empresa pues, que apuesta por, otra vez, el talento, gente con capacidad analítica, no lo puedes hacer. Ahora hablamos otro día del cálculo de huella de carbono. Cálculo de huella de carbono. Si tú pretendes reducir el cálculo de huella de carbono en una empresa de transporte, mejoras la seguridad y salud de tus trabajadores porque estás reduciendo el número de envíos que estás haciendo. Si eres capaz de gestionarlo correctamente. Luego, nuevas realidades. Pienso que las empresas tienen que ser más sostenibles a nivel ambiental. Ahora, pues varias empresas de mi grupo estamos estudiando la posibilidad de, bueno, estudiando no, ya tenemos todo aceptado, estamos esperando al proveedor, aprovecho para lanzarle un amable recordatorio, poner algo tan simple como placas solares en los techos, ser capaces de comprar energía de origen renovable, es un poquito más cara, pero oye, al final... Es una prioridad, es, ¿no? Una prioridad, que seas capaz de calcular tus emisiones, reducirlas y mitigarlas, pienso que es importante y aparte que mejora en la sociedad. Ahora nos comentabas el tema del cálculo de la huella de carbono y vuestra experiencia, ¿no? Y me gustaría saber cómo los sistemas ISO 14001, 45001, el propio cálculo de la huella de carbono, los reportes GHE, ¿cómo crees que pueden ayudar a hacer frente a todo esto que estamos comentando? Es decir, como sistemas, ¿en qué pueden ser ese game changer? Tú cuando sistematizas, al final haces que tu forma de trabajar sea previsible, auditable, contrastable. Oye, tenía un profesor que me decía, lo primero que tienes que hacer, cuando yo hice políticas, lo primero que tienes que hacer cuando tú lanzas una teoría es que sea falseable. Es decir, tienes que dar las herramientas para que alguien pueda demostrar si estás equivocado o no. Entonces, un sistema de gestión en el cual tú tienes recogida toda la información en tablas, que eres capaz de conocer el día a día de tu organización desde tu punto de vista, pues un porcentaje bastante elevado, al final lo que tienes, lo que tienes, lo que te he dicho, ¿no? Previsibilidad y sobre todo una sistemática que hace que puedas, por así decirlo, Anticiparte. ¿No? Por así decirlo. Anticiparte, efectivamente. Que seas capaz de anticiparte a las necesidades de tus clientes, seas capaz de anticiparte a las necesidades de la sociedad y sobre todo que seas capaz de dar una respuesta certificada y veraz. ¿Y crees que también ayuda a nivel de establecer un plan de trabajo, como una especie de plan de proyecto? Si no eres capaz de establecer un plan de proyecto, no puedes establecer un sistema de gestión. ¿Crees que es vital? Fundamental. Con plazos, con entregables, más allá de que la auditoría la tengas de aquí unos meses. Efectivamente. ¿No? Con plazos, con una clara estructura de trabajo y en el cual seas capaz de identificar quiénes son los talentos internos dentro de tu empresa a los cuales puedes cooperar y de los cuales tú también, y aquí abro comillas, egoístamente te puedas aprovechar como técnico de seguridad y salud, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, soy el técnico de seguridad y salud que tiene que hablar con los de marketing. Pues te sorprenderías. Mucho. Un plan de comunicación podrían... plan de comunicación. Ellos, por ejemplo, he preparado una serie de cómics con una ilustradora y el que ha colaborado más conmigo ha sido el responsable de marketing de unas sociedades que además de ser responsable de marketing, oye, pues es ingeniero químico. Y en una hoja sabía plasmar los riesgos de cada uno de los diferentes labels, ¿cómo se dice? Etiquetas de cada uno de los productos. Claro, porque realmente lo que buscas es que el mensaje preventivo llegue, cale, perdure y tenga ese efecto memorable, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de una comunicación de un shot, por así decirlo, no es un curso, me encuentro esto, que es, has hecho una foto, me sale un código QR y tengo aquí, además a un señor que se parece a alguien que hay en mi oficina y en este cómic resulta que las personas que son las personas que están trabajando en el almacén. Hemos hecho un trabajo muy chulo con una ilustradora, con Lucía Jiménez Barca, que aprovecho, guías ilustradas, pero se aprovecho para todo el mundo que pueda la siga en LinkedIn. Hemos hecho un trabajo súper interesante de seguridad industrial en el Real Decreto 1215. Explicar todas las partes de una máquina y de una forma animada con personajes que son los propios trabajadores de la empresa, explicando las EPIs que te hacen falta, los riesgos que tienes. Es decir... Claro, es mucho más didáctico quizá que el típico PDF con las instrucciones, la etiqueta de seguridad. Te lo lees, lo firmas y conforme lo estás leyendo, pues entra y sale. Claro, es una manera creativa, ¿no? De sensibilizar. Volvemos otra vez a lo mismo. Tienes que saber adaptarte a la realidad que había. Yo me acuerdo, mi padre pues también hacía cosas de PRL. En el año 97 te venían aquellas guías de las mutuas con los colores. Pues en ese momento a lo mejor era lo que había, porque claro, a día de hoy es
que te hacen... Bueno, somos creativos, vivimos en otra época, hay otros canales, otros materiales. Totalmente diferente y cualquier chaval de 18 años te coge un Mac y te hace... Virguerías. Claro, muy bien. Quería comentar una cosa que, a pesar de que ahora ya estamos como olvidando las mascarillas un poquito, nos vemos más normalizados, ¿no? Que creo que ha sido un antes y un después, ¿no? En el mundo de la prevención, la pandemia, porque quizás haya ayudado a poner en valor la profesión de prevencionista, pero más allá de esto, ¿no? Que muchos de nuestros interlocutores a diario nos dan este mensaje, quería comentar contigo cómo ves la función de PRL, es decir, el Departamento de Seguridad, también la figura del técnico de prevención, de cómo puede prepararse para futuras pandemias, porque ya nos han avisado que van a llegar más. Efectivamente, sí que es cierto, a raíz de la pandemia, yo creo que la figura de los responsables de prevención y los técnicos de prevención de riesgos ha quedado muy reforzada en las compañías. Prueba de ello es pues la evolución de los anuncios en LinkedIn, ¿no? Puedes encontrar incluso de empleo de EHS Manager, EHS Technical Specialist, ¿no? De todas las formas y todos los posicionamientos de este mismo puesto de trabajo en inglés que te puedas imaginar. Hemos estado durante 2-3 meses en reunión diaria, técnico de prevención, explicando el qué. Creo que es importante el papel que los técnicos hemos jugado en saber canalizar correctamente la información y la fuente fiable de esa información. Durante la pandemia y a día de hoy exactamente igual, pues tienes todas las opiniones y todos los puntos de vista que te puedas imaginar en una tertulia televisiva o en un artículo de Vanguardia, periódico. Claro, ¿qué pasaba? En función del medio que tus gerentes o tus directoras leían, pues tenían un punto de vista o otro de otro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que creo que hemos hecho correctamente los técnicos? La mayoría de los técnicos nosotros tenemos una fuente, tenemos un Instituto Nacional de Salud, tenemos el Ministerio, tenemos una serie de recomendaciones, trabajamos con unos SPAs que también nos ayudan y esta es la línea que yo creo que vamos a seguir. Podemos entrar y salir, pero en una situación de emergencia manda uno. Importante también, volvemos esta vez en un sistema de gestión, nuestra legitimidad emana de la Dirección General. En una situación de emergencia, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y creo que la posición de los técnicos como consultor interno, si lo quieres decir así. Sí, consultor técnico. Y además interlocutando a diario con gerencia, que quizás no sucedía con fluidez. Con esa fluidez, aparentemente, ¿no? Claro, eso nos ha dado un posicionamiento, yo creo que muy bueno. Yo tengo la suerte de que para mí esa interlocución no fue nueva. Pero para muchos técnicos yo creo que sí. Entonces yo creo que es importante y para cara a futuras pandemias que espero que no lleguen, pero yo creo que pues alguna situación más compleja vamos a tener que vivir, ¿no? Pues que no se va a decir que se acaba una pandemia, estalla un volcán, ¿no? Bueno, tuvimos 2 pedazos de temporales también en Madrid. Yo creo que es importante el que las empresas ya conocen, ya saben, entienden de que hay una figura que se está constantemente formando y constantemente leyendo, porque al final nosotros estamos en el día a día viendo qué es lo que hay. Sí que es verdad que estamos hablando de pandemias, de crisis climáticas, incertidumbres que no están definidas, pero también os enfrentáis a cambios continuos de maquinaria, de procesos productivos. Sin ir más lejos. Es decir, no hace falta que llegue una pandemia, que llegó, pero realmente las máquinas industriales van cambiando, se van actualizando las tecnologías, entonces tenéis que estar al día de todo ello. Sin ir más lejos, los propios puntos de carga de vehículos o las nuevas baterías de litios que hay. Nosotros tenemos una nueva realidad en todas las empresas que cada día más hay más baterías de litio, tanto en producto que distribuimos, como en maquinaria que utilizamos, como en coches que tenemos. Si tienes un incendio o tienes un pequeño, puedes decirlo, conato con una batería de litio, eso no se apaga con agua. Eso es complejo de apagar y te puede generar un problema muy grave en tu propia organización. Aquí pues estoy en varios foros y es muy interesante las aportaciones que están haciendo diferentes empresas, tanto del sector de la aseguradora como también desde el propio mundo de contra incendio, ¿no? Los instaladores, certificados de rociadores, calificados por CEPREVEN, creo que es muy interesante, en posibles soluciones, posibles medidas, cómo se puede atajar estos problemas. Nosotros nos hemos encontrado que
Pues ahora nosotros somos más sostenibles a nivel ambiental, queremos vehículos que sean más sostenibles, queremos híbridos enchufables, queremos vehículos eléctricos, claro, pero en algún sitio se tiene que cargar ese vehículo. Bueno, pues hay que establecer una serie de medidas de seguridad para que esos puntos de carga estén correctamente ubicados, para que esas baterías que tengamos en caso de incidente, pues podamos controlarlas, podamos tenerlas ahí agrupadas hasta que se pueda extinguir o que lleguen los medios externos. Es un cambio constante, o la propia realidad del día a día de los trabajadores. Hablamos del teletrabajo. El teletrabajo tiene otra cara y es la soledad del teletrabajo. Sí, ¿no? Ahora hay mucho interés desde el ámbito de la prevención en cómo poder identificar correctamente, mitigar y reducir los riesgos psicosociales, ¿no? Los riesgos psicosociales siempre han estado ahí. En las relaciones laborales siempre han estado ahí. Los planes de acoso en el trabajo siempre han estado ahí. Lo interesante de un sistema de gestión es que te obliga no solamente a tenerlos, sino a actualizarlos y a analizarlos. Y a traquear si sucede algo, si no sucede algo así y cuáles son las problemáticas que tienes en cada empresa. Al final, yo trabajo con unas 600, en España, pues 620, 630 personas, son unas cuantas. Quiero decir, hay realidades muy dispares. Y una de las cosas que por ejemplo, ha generado la pandemia ha sido que ha hecho aflorar muchas realidades personales complejas. Realidades de soledad, realidades de ansiedad, incomunicación, gente que parecía, hombre, mira, este o esta, ¿no? Y de repente ves que hay una bonita carcasa que cubre un problema que es real. Y yo creo que las empresas tienen que empezar a perder el miedo a esa modalidad preventiva. Yo lo hablo mucho con la psicóloga que tenemos asociada a Quirón, que es Olga, y cuando tú le dices hacer a alguien una evaluación psicosocial, lo primero que te preguntan es ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y claro, quieres anticiparte a llegar a ese punto que alguien se haya roto ya, ¿no? Efectivamente. Quieres entender qué realidad existe en ese ámbito también. Efectivamente. Y creo que es importante que las gerencias entiendan que el día a día de las personas fuera de su trabajo influye también en su trabajo y viceversa. Un buen clima laboral influye positivamente en un buen clima familiar o personal y al revés también. Y esto, que parece muy evidente, sobre todo en una sociedad como la nuestra, una sociedad latina, del sur, ¿no? Ha costado mucho llegar a entenderlo. La pandemia ha dado a entender y ha aflorado situaciones muy complejas. Y aparte de este tema de los riesgos psicosociales que nos comentas, o por ejemplo este tema de las baterías de litio, con los posibles riesgos a nivel de incendio que pueden darse en las instalaciones, etcétera, para ti, ¿cuáles son los riesgos más difíciles de gestionar actualmente? Pues efectivamente el psicosocial es muy complejo. Los accidentes fuera del trabajo, pero que tienen repercusión en el trabajo. Los accidentes sin ETIN y los accidentes sin Mission. Sin Mission, en teoría, tienes un control un poco mayor porque tú pues, puedes determinar qué empresa de renting trabajas, puedes determinar cuáles son los horarios de tus trabajadores, puedes determinar hasta qué hotel van. O sea, tienes un poquito más de control. Tienes un poco más de control, pero volvemos otra vez a lo que hablábamos. A día de hoy, hay muchos trabajadores y trabajadoras que me vienen en patinete eléctrico al trabajo. Claro, que es un ámbito todavía poco regulado, por así decirlo, ¿no? Tú tienes un grupo de trabajadores que están dando vueltas por un polígono industrial en el que hay camiones de cuántas toneladas dando vueltas y te aparece un chico o una chica que, con suerte, como son trabajadores de logística, van con el mono reflectante con un patinete eléctrico. Pues ya hemos tenido, yo creo que todos, alguna experiencia al respecto de ello. Volvemos también al tema de la manutención de los vehículos. Las condiciones laborales tienen que ser buenas y yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que no se limita a un convenio ni se limita a una realidad legal. Tengo mucha suerte en ese aspecto, pero tú no conoces tampoco la realidad de esa persona. Y hay veces que ese trabajador es el único sustento de una familia. O a veces hay un propio desconocimiento de por qué voy a pasar yo la ITV. Es un sacacuartos. Bueno, pues ese sacacuartos te puede salvar la vida. Esa serie de condicionantes pueden hacer que tengas problemas en aspectos que no es capaz de controlar. Claro, porque para poner un poquito el foco de lo que estás comentando tienes una matriz de riesgos, identificas en tus evaluaciones de riesgos cuáles son los riesgos de tus plantillas, de tus centros de trabajo, de las operaciones incluso concurrentes que se van a realizar, pero más allá de esto, pues
hay nuevas áreas donde gestionar o mitigar los riesgos es muy complejo, ¿no? Complejo. A día de hoy, las nuevas tecnologías ayudan mucho. Las nuevas tecnologías también dificultan mucho, ¿no? Nunca he estado mejor incomunicado que ahora. O sea, tengo WhatsApp, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo LinkedIn, tengo no sé cuántas cosas y estoy en mi casa solo haciendo un pedido. ¿Me explico? O sea, que hay una serie de situaciones nuevas o no tan nuevas, pero que con las realidades actuales afloran. Y decías de los contratistas, volvemos otra vez al punto inicial. O sea, si tú tienes un sistema de gestión y un sistema de trabajo que te obliga a conocer a esos contratistas que son de fuera, que no los conoces, que no están en tu actividad, que no tienes un día a día con ellos, si tú no los controlas, si tú no te comunicas, si tú no eres capaz de establecer unas líneas de trabajo, tienes un problema y tienes un riesgo totalmente incontrolado. El sistema de gestión no hace que los riesgos desaparezcan. El riesgo no desaparece. El riesgo se mitiga y sí, eso te dice que los riesgos se eliminan. El riesgo cero no existe. Y que te diga que existe, no tiene ni idea o miente. El riesgo cero no existe. Lo que haces es que, pues un poco pues la teoría aquella del queso suizo, ¿no? Pones las suficientes barreras que hacen que puedes decirlo, que coincida la bala en todos los agujeros sea muy complicado. Siempre hay una medida o una línea de defensa que hace que esa situación problemática no se pueda dar. Ya, o no se desencadene a mayores. No se desencadene a mayores. ¿No? Y si se desencadena, porque los accidentes pasan suceden y todos hemos vivido y hemos sufrido, tengas las suficientes herramientas como para tener a gente formada en gestión de emergencias, desfibrilador, primeros auxilios. Yo establecí como objetivo, lo que hablábamos de la dirección, ¿no? Establecí como objetivo de que no hubiera menos de un 15% de la plantilla laboral en todas las empresas de Banzer con conocimiento del grupo, de todos, de Juba, de Marca, de Tecnopacking, de todas, sin sus correspondientes formaciones, 15%, formación de desfibrilador, formación de contraincendios, formación de primeros auxilios. A día de hoy tengo compañías y tengo sedes en el cual el 90% de la gente ha recibido en los últimos 2 años y medio esa formación. Y es algo recurrente, incluso cómo esa formación, por ejemplo, cómo esa gestión afecta a tu vida personal. Bueno, hacerla. Yo fui miembro del equipo de emergencias desde Taima, me formaron y realmente me abrió un mundo. No conocía una cosa que después te puede ayudar en tu día a día a salvarle la vida a alguien. Nosotros, una de las cosas que ponemos en todos los cursos y con la persona que nos hace las formaciones, lo ponemos como condición sine qua non, es nosotros incorporamos los muñecos de niños a las formaciones de primeros auxilios y desfibrilador. Pero si no tienes niños en la empresa, ¿no? En ningún lado los tenemos. Que quede claro que no hay niños. Claro, no hay niños en las empresas. No los habrá, ni los subo, ni los... Pero es que esos papás y esas mamás que trabajan con nosotros, o esos tíos y esas tías que trabajan con nosotros, también tienen sobrinos, tienen hijos, tienen primos. Van por la calle, hay parques. Yo me acuerdo. Centros comerciales. Yo he recibido ya 3 llamadas, pero una de ellas me impactó muchísimo. Me llamó un compañero a las 11, a las 12 de la noche, no me acuerdo qué era, de Cartagena. Tony, muchas gracias. ¿Qué me hace llamando a las 12 de la noche, tío? Bueno, pues porque su hijo se había cogido un pan Bimbo, se lo había metido en la boca y se estaba ahogando. Un crío, pues no sé cuántos años tendría. Y él supo cómo actuar. Claro, pues curiosamente, en este caso, su mujer no tiene la formación, no sabía cómo actuar. Y él justamente hace esa formación cada año porque forma parte de ese equipo. Cogió al crío, le hizo la maniobra, 5 segundos y eso solucionado. ¿Cuánto cuesta la formación? Pues no lo sé. ¿Cuánto puede costar? ¿Qué? 1.000, 2.000, 1.200 euros. ¿Cuánto vale que un trabajador te diga, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que la empresa en la que yo estoy me dan formación para que yo sepa cómo actuar y gracias a eso salvé la vida de mi crío. Yo soy padre de 2 criaturas. No te sabría decir cuánto vale esa formación realmente. No tiene precio realmente. No tiene precio. Me pasó exactamente lo mismo igual con la compañera de Galicia. Me preguntaba, ¿no? En Galicia tenemos una empresa muy pequeñita, son gente muy maja, Tecnopacking, son 5 compañeros. Y la formación la hacen todos. Pero total, claro, te vas a hacer un grupo, pues al final no voy a dejar 2 fuera, ¿no? No, porque 5, porque no, pues lo típico, ¿no? ¿Tú no crees que es demasiado? Tú mete todo, no hay problema. Bueno, pues hizo la formación el viernes. El domingo le estaba haciendo, casualidades de la vida, la maniobra a un señor que se había atragantado con no sé qué también. Es que estas situaciones pasan. O la RCP, ¿no? O la RCP, o sea, yo me acuerdo cuando me dijeron,
a ver, ¿no? Hablando con gerencia, oye, ¿tú crees que esto del desfibrilador? Porque ahora todo el mundo tiene muy claro que el desfibrilador es necesario. Pero también hay que saber utilizarlo. Sí, pero que hace 6 años la gente tenía miedo de no, porque no puede hacerte nada, y créeme que al final o sea, es un sistema que lo abres y más o menos te lo va explicando, pero te vas haciéndolo, ¿no? Bueno, pero tienes que saber si el paciente lo necesita o no, que es también ese punto crítico de la toma de decisión. Pero bueno, el propio DEA ya tiene sus herramientas para que si no hace falta, eso no se activa. No puedes ir haciendo ahí. Créeme que eso es imposible. Bueno, pues yo me acuerdo que estaba hablando con el director general de aquel entonces y me decía, oye, Tony, ¿pero tú crees que es necesario hacer una formación de protección cardiovascular? Digo, yo creo que sí. Y justo en ese momento abren la puerta de 3 directores o 3 personas de alto rango, que eran 3 hombres mayores de 45 o 50 años, con un sobrepeso cuanto menos importante, subiendo unas escaleras, iban los 3 que parecían los jinetes del apocalipsis, ahogados. Y digo, no sé, y me miran y me dicen, vale, sí, es evidente de que aquí podemos tener un gap. Bueno, pues al final, fuera bromas, pienso que es necesario formar a la gente para protegerte tú como empresa, pero también para que en su día a día sepan cómo actuar. Bueno, porque realmente eso es el gran logro que se podría conseguir desde los departamentos de seguridad, ¿no? Que la cultura preventiva traspasase lo que es el recinto del centro de trabajo. Que formase parte de tu día a día. El fuego en los hogares es algo que tristemente cada día es más común. No se hacen los mantenimientos correctamente o se puede provocar fuegos por calderas, enchufes, instalaciones mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú seas capaz de entender que si cierras una puerta de tu casa, esa puerta tiene unos minutos de resistencia al fuego, o que sepas confinarte correctamente. Si eso se lo explicas a alguien en un curso de contraincendio, que es, te vuelvo a decir, curso contra incendio en la zona franca Barcelona, que tiene un coste de 1.300, 1.400 euros, no sé, o menos, da igual, o más. ¿Cuánto vale esa casa o esa vida de ese trabajador y su familia que están contigo? Ya con eso ya las has amortizado. Y aparte, volvemos a decir lo mismo, tú quieres vender una imagen de marca, quieres atraer talento, tienes que ser, aparte de una empresa que pague bien, atractiva, con unos logos muy bonitos y unas oficinas muy chulas, tienes que ser una empresa atractiva desde el punto de vista de seguridad y salud, que puedas volver a tu casa, que estés a gusto en el centro de trabajo, que si tienes un problema lo sepan resolver, que te den desde consejos, formación, a fruta en la oficina, 40.000 cosas que a día de hoy yo creo que cada día más están integrados en la realidad empresarial de este país. Y ahí los servicios de prevención y los sistemas de gestión, analizando y consultando acerca de las, por así decirlo, de las necesidades, las expectativas de los propios trabajadores y de los clientes y demás, creo que juegan un papel fundamental. Bueno, ya estamos acabando. Recomiéndonos un libro. No tiene por qué ser de PRL, puede ser de lo que tú quieras. Y si te gustaría escuchar a alguien en nuestro podcast, a alguien que tengas en mente que nos quieras recomendar. Pues respecto a libros, voy a recomendar uno de prevención, que es un cómic, que es Cuando el trabajo mata, que habla de la historia de un trabajador que se acaba quemando en una multinacional muy conocida en Francia. Y es un cómic que es muy simple, se lee en una tarde y lo tienes bastante solventado. Y luego libros, podría recomendar muchos, pero voy a recomendar uno que me recomendaron a mí, que yo me lo leí, con el que no estoy de acuerdo en un 90%, pero el 10% es muy útil, porque la esencia del libro, que es el japonés que estrelló el tren por ganar unos minutos, lo que se llama así, más o menos, y te habla desde la perspectiva de un directivo, en este caso un directivo creo que es de IS, en el que habla de estos de calidad y estos de procesos que nos hacen hacer tantas cosas y que a muchas no tienen sentido, ¿no? Al final, yo creo que ese libro a mí me ha servido para entender al interlocutor que tengo delante. Es decir, si yo le presento un proceso muy complejo, muy bonito, con muchas líneas, todo muy estructurado, muy complicado y a los 2 minutos, 3 minutos he perdido la atención. Si soy capaz de ganar en los 3 primeros minutos, 5 primeros minutos la atención de ese directivo con algo simple pero eficaz y que es capaz de llegarle a ese director, el proyecto tiene futuro. Recomiendo el libro no por los ejemplos que da, incluso no por lo que dice, sino por cómo a veces te hace entender de que, oye, que tampoco nos tenemos que ir tan allá. No, como dirían aquel, no te tienes que flipar tanto. Tienes que hacer algo más con los pies en la tierra, algo que esté más en el día a día de tu empresa y que sea
bueno, pues que sea útil y que sea pues, que tenga impacto. Utilizable, que tenga impacto, efectivamente. Y respecto a quién creo que podría venir y quién creo que puede ser interesante, yo tengo dos compañeros, dos personas que en algún momento han trabajado conmigo y que creo que podrían hacer algo interesante. Uno es Marc Pérez García, que es el director técnico de EXIA. Él es una persona del mundo del control de incendios y yo he ido trabajando con él y colaborando durante estos últimos 11 años y sabe a nivel de gestión de incendios, emergencias, rociadores. Yo creo que puede ser alguien que puede aportar muchísimo y aporta muchísimo. Y luego también pues Gerard Plans, que es una persona que está en... ¿Dónde está ahora? Creo que está en... No sé si estaba en FREMAP y ahora creo que está por Barcelona, no sé, en una entidad semipública que creo que también puede aportar mucho en cuanto a sistemas de gestión y y el día a día del técnico de prevención. Y en su caso creo que un poquito más, porque además es una persona que, estando en FREMAP, visitaba de forma muy asidua todas y cada una de las empresas a las cuales prestaba el servicio. Bueno, y para terminar, ahora sí, que ya estamos acabando, un resumen de nuestro podcast de hoy contigo en 15-30 segundos para ti de lo que quieras destacar. Pues yo quiero destacar que un sistema de gestión es un sistema de trabajo que tiene que estar implementado e integrado dentro del ADN de la empresa, que no es un papel que tú tengas colgado en la puerta y que tienes que ser capaz de encontrar tus colaboradores y tus compañeros y compañeras de viaje para que sea realmente exitoso y efectivamente tenga sentido lo que tú estás haciendo, sentido e impacto lo que estás haciendo. Porque si eres capaz de conseguirlo, como técnico y como profesional, tendrás futuro en cualquiera de las empresas en las que prestes tus servicios. Muy bien, pues muchas gracias, Toni, por acompañarnos en este episodio de Rebeldes de la Prevención y por compartir toda tu experiencia y conocimiento. Esperamos poder contar contigo en otros episodios, hablando de muchos otros temas que seguro dominas en tu día a día y queremos seguir aprendiendo. Y si te ha gustado el podcast, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima edición.